¿Alguna vez sentiste que no eras amado, sino funcional? No útil como quien sirve voluntariamente, sino funcional, como una herramienta emocional que solo existe mientras cumple el papel que otra mente le asignó. Te mirabas al espejo y ese reflejo que creías ser tú era apenas un molde que te adaptaste a usar para no ser abandonado. Y ahora que fuiste traicionado, no duele solo la traición, duele el vacío que quedó cuando ese molde se rompió. Porque la infidelidad femenina, cuando parte al hombre por dentro, no lo hiere solamente por el acto físico, ni por la pérdida sentimental. Lo que sangra es el derrumbe de la imagen que él mismo construyó para ser amado, una imagen que confundió con su esencia, una identidad construida sobre arena, deseabilidad, aprobación, reflejo. Cuando ella se entrega a otro, el hombre no sufre como pareja, sufre como símbolo, como quien proyectó su alma sobre un cuerpo y al ver ese cuerpo con otro, siente que ha sido profanado el altar sagrado donde depositó todo lo que no sabía integrar por sí mismo. Ese cuerpo femenino se volvió contenedor de su ánima y al ser tocado por otro, lo que se desgarra no es solo la carne, es el vínculo arquetípico que él confundió con salvación. No es solo traición, es humillación existencial. No es solo celos, es colapso psíquico, no es solo el otro hombre. Es el espejo roto, donde él se miraba para sentir que era alguien. ¿Y por qué duele tanto? Porque detrás del amor romántico siempre hay una esperanza oculta de redención, de ser salvado del vacío, de ser elegido por alguien, para no tener que elegirse solo. Porque es más fácil ser amado que ser libre. Porque es más reconfortante ser deseado que confrontar el silencio brutal de existir sin necesidad. Y ella no te destruyó, ella apenas arrancó el disfraz que tú habías confundido con tu piel. Nietzsche decía que todo amor está contaminado de poder, de posesión, de miedo a perder, y tú no amabas con libertad, amabas con temor, con esa ansiedad de ser reemplazado, con ese vértigo de no ser suficiente, con ese pánico de que sin ella no hay tú. Pero aquí estás, solo, roto, en silencio, y por primera vez, sin guión. La infidelidad no es el final. Es el inicio de la travesía, el inicio del desierto simbólico, donde todo hombre tiene que entrar alguna vez, si quiere dejar de ser personaje y convertirse en autor. Si algo en ti aún respira, escucha hasta el final, y si sientes que esto le habla a tu alma, compártelo con otro hombre que también está despertando. 1. El colapso invisible del hombre que se creyó fuerte porque fue elegido. Hay una forma de debilidad que se disfraza de fortaleza, una máscara que el hombre usa cuando confunde ser deseado con ser esencial, cuando él se mira a través del deseo de una mujer y no a través de la propia verdad que habita en su silencio. Durante mucho tiempo te creíste fuerte porque fuiste elegido, porque ella te miró entre todos, porque se quedó contigo, porque te dijo que eras su mundo, y en algún rincón de tu mente esa elección fue interpretada como confirmación de tu valor, como si el amor de ella fuera un veredicto sagrado que legitimaba tu existencia. Pero lo que no viste fue que ese amor era frágil, que ese deseo era mutante, que esa elección no hablaba de tu esencia, hablaba de las necesidades inconscientes de ella en ese momento, y que si un día dejabas de encajar en ese molde, serías sustituido sin juicio, sin duelo, sin retorno. No te destruyó su traición, te destruyó el descubrimiento de que tu valor no estaba en ti, estaba en la mirada de ella, y esa mirada ya no te reconoce. Creíste que el hecho de ser elegido te hacía invencible, pero fuiste elegido por lo que representabas, no por lo que realmente. Y cuando ya no serviste a la narrativa interna de ella, fuiste descartado como quien deja de leer un libro que ya no entretiene. Y ahora te enfrentas al silencio, no al silencio de la ausencia de, sino al silencio de no saber quién eres sin su validación. Ese es el colapso invisible, el que no se nota desde fuera, el que no se ve en redes sociales, pero que corroe por dentro, porque no es una herida sangrante, es una implosión silenciosa y duele. Duele porque tú pensabas que tu identidad era sólida, pero era un reflejo, y el espejo se rompió, y en los fragmentos que quedaron, apenas ves un rostro que ya no reconoces. 2. La ánima traicionada, cuando tu alma proyectada se revuelca con otro. No era solo ella. Era tu fe disfrazada de mujer, era tu anhelo más profundo encarnado en su piel, en su voz, en su manera de mirarte, cuando pensabas que por fin alguien te había visto sin necesidad de disfraz. Ella no era solo pareja, era altar, era salvación simbólica, era la parte de tu alma que habías desterrado y que creíste haber recuperado en el cuerpo de otra. Y por eso duele tanto, porque cuando ella se entregó a otro,
no fue solo una infidelidad, fue una profanación interior, una violación del espacio sagrado donde tú habías depositado tu sentido, tu refugio, tu identidad no dicha. Jung hablaba de la ánima como esa parte femenina de la psique masculina que, cuando no es integrada, es proyectada, y tú la proyectaste sobre ella, le diste un lugar dentro de ti sin haberla conocido realmente, y cuando ella se fue, o peor aún, cuando se quedó, pero ya no te miraba igual, no te sentiste solo traicionado, te sentiste traicionado por ti mismo, porque el que cayó no fue el vínculo, fue la ilusión que tú habías construido. Una ilusión tan cuidadosamente elaborada que confundiste deseo con destino y proyección con verdad. No fue ella quien te destruyó, fue tu incapacidad de retirar esa proyección antes de que se volviera carne de tu carne. No era ella quien cargaba con tu alma, eras tú quien la había depositado ahí, sin saber. Y ahora, al verla con otro, lo que duele no es su cuerpo, es tu alma retorciéndose al comprender que había sido colocada en un lugar al que nunca perteneció. Eso es lo que muchos hombres no logran ver, que el verdadero dolor no viene del acto de ella, sino del mecanismo inconsciente que los llevó a otorgar tanto de sí mismos a una figura externa. Ella no es el origen del vacío, ella fue apenas el espejo donde ese vacío se hizo visible, y ese espejo hoy se acuesta con otro, y tú, que creías haber encontrado a tu otra mitad, descubres que tu alma aún está rota y que ningún cuerpo podrá jamás completarla. 3. La traición como iniciación brutal a la individuación. No todo lo que duele es castigo. A veces, el dolor es un umbral, una puerta que no se abre con llaves, sino con lágrimas. Una ruptura que no llega para castigarte, sino para despertarte del personaje que habías aceptado interpretar. La traición no es apenas una herida, es una llamada brutal. Un rugido existencial que rasga tu identidad aparente para mostrarte lo que habías evitado ver, que habías edificado tu vida emocional sobre una construcción ajena, sobre la necesidad de ser amado, sobre el miedo a no ser suficiente, sobre la esperanza inconsciente de que alguien más te redimiera del silencio interior que nunca supiste habitar. Y cuando ella te traiciona, no solo con su cuerpo, sino con su indiferencia, su distancia, su capacidad de seguir como si nada, algo dentro de ti muere. Y ese algo necesitaba morir. La individuación, como la entendía Jung, no comienza con inspiración, comienza con colapso, con fragmentación, con desesperación. Es el proceso a través del cual el hombre deja de vivir segundo a segundo como un reflejo del deseo ajeno para convertirse en estructura interior, en presencia real. Pero para eso, algo tiene que romperse: el ego, la máscara, la fantasía, el niño que aún esperaba ser amado sin tener que sangrar por ello. Nietzsche lo dijo sin temblar: aquello que no me mata me hace más fuerte. Pero no se refería a una fortaleza superficial, basada en apariencia o control. Se refería a esa fuerza que nace cuando ya no tienes nada que defender, cuando mueres simbólicamente para todo lo que creías ser, y aún así respiras, aún así caminas. La traición es una espada, corta sin aviso, pero también es fuego alquímico, quema lo que no era. Y si no huyes, si tienes el valor de permanecer en medio de ese abismo interno, lo que emerge no es el mismo hombre, es uno más silencioso, más lúcido, más libre, uno que ya no necesita ser elegido para saber que existe, uno que no se reconstruye porque ya no quiere volver a ser quien era. 4. El miedo a la pérdida como droga que corrompe la virilidad. No hay nada más adictivo que la sensación de ser necesario. No hay droga más sutil que esa mirada que te hace creer que eres insustituible. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente, no de ella, sino de la idea de que sin su amor, tú no vales. El miedo a perderla no nace del amor, nace del vacío, de esa parte de ti que aún no fue abrazada por tu propia presencia, de ese niño interno que creció creyendo que la aceptación ajena era la única prueba legítima de su existencia, y entonces comienzas a ceder, a adaptarte, a tolerar, a negociar tu verdad, a borrar tus límites, uno por uno, como quien apaga las luces de una casa para que nadie vea el desorden que hay adentro. Le llamas amor, pero es ansiedad. Le llamas conexión, pero es apego disfrazado de destino. Y cada vez que ella se aleja, sientes el síndrome de abstinencia de quien no sabe sostenerse solo. Neuroquímicamente, el sistema de recompensa se vuelve tu cárcel. Dopamina, cortisol, oxitocina. Tu cerebro comienza a asociar la validación con sobrevivencia. Y cualquier amenaza de rechazo activa en ti el pánico del abandono,
no por ella, sino por lo que proyectaste en ella, una redención que no se cumplió. Pero hay algo más profundo, más oscuro. El miedo a perderla corrompe tu virilidad, no porque te debilita, sino porque te desconfigura. Dejas de ser quien observa para convertirte en quien suplica. Dejas de ser estructura para convertirte en un reflejo condicionado. Tu fuerza ya no viene de tu eje, sino de la fluctuación emocional de otra persona. Y ahí ya no eres hombre, eres niño. Un niño grande atrapado en el cuerpo de un adulto que solo quiere ser amado, sin darse cuenta que el precio de esa supuesta seguridad es la entrega de su alma. Porque cuando el miedo a perder te domina, ya estás perdido, no por su ausencia, sino por tu desconexión interna. Y ese es el verdadero exilio, vivir lejos de ti mismo, incluso cuando alguien te abraza. 5. La infidelidad no destruye al hombre, revela al niño abandonado que aún lo habita. Hay dolores que no comienzan en el presente, hay traiciones que solo despiertan heridas que ya estaban ahí, escondidas, silenciosas, como una grieta antigua en una pared que parecía sólida. Ella no te destruyó, solo tocó el lugar donde ya estabas roto, porque cuando ella te traicionó, lo que colapsó no fue tu adultez, fue tu infancia emocional, fue ese niño interno que aún esperaba ser visto sin condiciones, ese niño que aprendió a ofrecer todo para no ser dejado, ese niño que transformó su sensibilidad en moneda de cambio, su bondad en herramienta de aceptación, su verdad en disfraz de funcionalidad. Y ese niño nunca fue sanado, solo fue escondido, debajo de la rutina, debajo de la virilidad performática, debajo del yo puedo solo, que usabas como escudo para no tener que admitir que aún deseabas ser amado sin tener que representar nada. Cuando ella eligió a otro, no fue el hombre quien cayó, fue el huérfano, ese huérfano emocional que tú habías silenciado, pero que seguía vivo, esperando, en lo más profundo, que alguien llegara a completarlo, a salvarlo, a darle el amor que nunca recibió. Y por eso la infidelidad no es solo un evento relacional, es un terremoto psíquico, porque hace visible lo que habías sepultado. Y lo que emerge no es rabia solamente, es llanto ahogado, es impotencia antigua, es esa sensación de haber hecho todo y aún así no haber sido suficiente. Pero ese niño no necesita más una madre disfrazada de pareja, necesita un hombre, un tú presente, un tú que no lo juzgue, ni lo esconda, ni lo use como excusa, un tú que lo mire con compasión y le diga en silencio: ya no necesitas mendigar amor, yo estoy aquí y esta vez no me voy. La infidelidad, entonces, se convierte en espejo, no del fracaso, sino de la desconexión, no de tu debilidad, sino de tu humanidad. Y si sabes sostener la mirada, ese niño deja de gobernar tu vida, y el hombre por fin puede nacer. 6. El error fatal, construir tu identidad sobre el amor de una mujer. La identidad no es un regalo que alguien te puede dar, no es un espejo que refleja quién eres para que puedas verte completo. Es un terreno que debes cultivar en soledad, pero muchos hombres no lo saben. Muchos hombres lo olvidan o nunca lo aprendieron. Construyeron su identidad sobre el amor de una mujer, sobre la aceptación externa, sobre la necesidad de ser reconocido. Y en ese terreno movedizo, la más mínima duda, el más pequeño desdén, la más silenciosa indiferencia, se convierte en terremoto. Nietzsche fue claro cuando dijo: el amor, cuando es necesidad, se vuelve esclavitud, porque amar sin ser entero, sin tener raíces, sin poseer tu propia sombra, es dar tu libertad a cambio de un reflejo efímero. Y así, cada día que pasas dependiendo de esa validación, te conviertes en prisionero, prisionero de una narrativa que no es tuya, prisionero de un amor que nunca pudo sostenerte, porque solo sostenía una imagen falsa. El hombre que vive para ser amado, vive para perderse, porque la aceptación de otra persona es un castillo de arena. Cuando llega la tormenta de la infidelidad, el castillo se derrumba, y lo que queda es un hombre desnudo frente a su vacío. Ese vacío asusta, porque no fue explorado antes, fue llenado con espejismos, con promesas rotas, con roles que no le pertenecen, pero ese vacío no es tu enemigo. Es la oportunidad que nunca tuviste para mirar hacia adentro, para descubrir qué hay bajo la máscara que construiste para ser amado. Ese error fatal es dejar que tu identidad dependa del amor que alguien más te da, porque en ese camino la libertad se pierde, y sin libertad no hay fuerza verdadera. Solo queda la sombra de un hombre que teme a su propio reflejo, porque no sabe quién es cuando nadie lo mira.
La salida no está en recuperarla a ella, está en recuperarte a ti mismo, en construir un territorio interno donde nadie pueda derribar tu ser, un territorio que ni la infidelidad, ni la ausencia, ni el silencio puedan tocar, un territorio inviolable. La verdadera fortaleza no nace de ser elegido, sino de elegirse a uno mismo, sin concesiones. 7. El silencio del desprecio como espejo de tu desconexión interna. El silencio es un lenguaje, no solo ausencia de palabras, sino la expresión más profunda del desprecio. Cuando ella calla después de la traición, no es solo distancia física, es un muro invisible que refleja lo que ya estaba roto en ti. Ese silencio dice más que 1000 gritos. Habla del abandono que no comenzó con ella, sino contigo mismo, del desprecio que no empezó en sus ojos, sino en la negación de tu propia verdad. Cuando ella no habla, te muestra el eco de tu propio silencio interior. El desprecio no nace en la mirada del otro, nace en el abandono cotidiano que te has dado, en la parte de ti que se rindió antes de tiempo, en la voz que dejaste de escuchar dentro y que ahora resuena con dolor. Y en ese silencio, el hombre se enfrenta a su reflejo más brutal, se ve a sí mismo no como guerrero, sino como prisionero de sus propias renuncias, no como aquel que sostiene su dignidad, sino como quien la ha dejado caer, gota a gota, en el desdén invisible. Ese vacío, ese eco, puede paralizar o despertar, pero solo quien se atreve a mirarlo sin miedo podrá atravesar ese espejo, porque la desconexión interna es la raíz del desprecio externo, y mientras no la cures, el silencio seguirá siendo la voz más cruel en la habitación. El silencio del desprecio es un llamado, no a culparla, sino a reencontrarte, a romper con el autoabandono, a recuperar la palabra más importante, la que te dices a ti mismo en la soledad de la noche. Sin ella, sin nadie, esa palabra puede ser tu renacimiento o tu condena. 8. Modelo mental, identidad relacional versus identidad estructural. Existe una línea invisible que separa al hombre que depende de otros para sentirse completo, del hombre que se sostiene por sí mismo. Esa línea es la diferencia entre una identidad relacional y una identidad estructural. La identidad relacional es como un castillo de naipes. Se sostiene solo si los demás no se van. Si la validación externa desaparece, todo se desmorona. Es una máscara que depende del reflejo de otros para existir. Por eso, cuando la infidelidad rompe ese reflejo, el hombre se siente vacío, fragmentado, perdido. Por otro lado, la identidad estructural es silenciosa, profunda y sólida. No depende de espejos externos. No se reconstruye con la mirada de nadie. Es un terreno interior que ha sido cultivado con soledad, introspección y confrontación. Es la estructura firme que permanece, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Pero esa identidad no surge por casualidad, surge del encuentro con la sombra, del reconocimiento de que el verdadero valor no está en ser elegido, sino en ser irreductible, no en ser amado, sino en amarse con la frialdad lúcida, que no pide permiso para existir. Cuando un hombre tiene una identidad estructural, la ausencia o traición de una mujer no lo define ni lo destruye, le duele, sí, pero no lo desarma, porque sabe que su valor es anterior a cualquier vínculo, que no es función de ser amado para saber que es suficiente. Esa es la diferencia entre el hombre que se pierde en el exilio de otro y el que retorna a su exilio interior con dignidad. El primero se quiebra con la traición, el segundo se fortalece en la soledad, porque sabe que la verdadera fortaleza nace del silencio interior, no del ruido de la validación ajena. 9. El regreso del hombre a su exilio interior, un camino que comienza con el abandono. El abandono es la grieta que abre el camino hacia el interior. El hombre traicionado se encuentra parado en el borde de un abismo, con dos caminos frente a él: la venganza o el retorno. Vengar es alimentar la tormenta externa, buscar justicia en el ruido, perderse en la ira. Pero regresar es adentrarse en el silencio, aceptar la soledad como compañera y caminar hacia sí mismo. Ese retorno es un exilio necesario, un exilio no impuesto por el otro, sino elegido por uno mismo. Porque en el abandono externo, el hombre descubre que había un abandono interno aún más profundo, que el verdadero dolor no está en la traición que recibió, sino en la desconexión que permitió. Caminar ese exilio significa abandonar la ilusión de control.
dejar caer las máscaras y enfrentar la sombra. Es atravesar el desierto simbólico donde nada externo sostiene. Solo queda el hombre con su propia voluntad de potencia. Esa fuerza interior que Nietzsche exaltó como la esencia del ser. El silencio interno se convierte en rito iniciático. La soledad en maestra implacable. El hombre se despide de sus viejas certezas para nacer en una presencia nueva. Una presencia que no depende de la mirada ajena, sino de la integridad consigo mismo. Ese camino no es cómodo, no es rápido, es doloroso y necesario, pero quien lo recorre emerge transformado. Ya no es el hombre que busca ser elegido, es el hombre que se elige a sí mismo. Y en ese regreso encuentra una libertad que ninguna traición podrá arrebatarle jamás. 10. El dolor es real, pero el drama es ego. ¿Cómo transmutar traición en claridad? La traición duele, duele en cada fibra, en cada latido. El cuerpo la siente como una herida abierta que no deja de sangrar, pero ese dolor, por más intenso que sea, no es lo que destruye. Lo que destruye es el drama que el ego teje alrededor del dolor. El ego se aferra a la historia de la traición como si fuera su última tabla de salvación. Crea una narrativa donde eres víctima y verdugo a la vez. Una historia que justifica la amargura, el rencor, la culpa y la impotencia. Esa historia atrapa, paraliza y alimenta un ciclo sin fin de sufrimiento. Pero hay una posibilidad distinta, una que no niega el dolor, sino que lo observa sin identificación, que no se pierde en la historia, sino que busca la verdad debajo de ella. Porque la claridad solo surge cuando el ego se detiene y permite que la luz penetre en la sombra. Transmutar la traición en claridad es un acto de valentía. Es reconocer que la mujer no es el problema, que ella es solo el espejo que refleja aquello que nunca quisiste ver en ti mismo, el espejo que revela las cadenas invisibles de la dependencia, la necesidad y el autoengaño. Cuando logras mirar sin odio ni resentimiento, sin culpa ni autojustificación, el dolor se convierte en maestro. No te reconstruyes, te reinventa, surges del abismo con una nueva forma, una nueva fuerza, una que no se sostiene en lo externo, sino en la presencia pura contigo mismo. Esa claridad no es luz brillante ni verdad cómoda, es un fuego lento, paciente, que quema lo falso para dejarlo auténtico. Y en esa combustión, el hombre deja de ser esclavo de la infidelidad. Se convierte en el arquitecto de su propia soberanía, un hombre que no teme la sombra, porque sabe que la luz más intensa nace del lugar más oscuro. La infidelidad femenina activa la sombra más profunda del hombre, no solo la sombra externa, la que proyecta sobre el otro, sino la sombra interna que habitaba en silencio. Jung nos recordó que la sombra es ese espejo sombrío donde se refleja todo lo que intentamos ocultar bajo la máscara de la fortaleza. Y ese reflejo puede ser insoportable si no se mira con valentía y lucidez. Nietzsche enseñó que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La infidelidad no destruye al hombre inquebrantable, solo revela si ese hombre aún se mueve por miedo, por la necesidad de ser amado, por la ilusión de que su valor depende del otro. El verdadero hombre, el que ha muerto para esa necesidad, renace como su propia fuente de valor. Un hombre verdaderamente inquebrantable no necesita ser elegido para existir, no depende del amor externo para validar su presencia, se elige a sí mismo con frialdad lúcida, con fuerza silenciosa, con soberanía absoluta. Ese hombre no se rompe con la traición, porque sabe que la traición fue solo un síntoma, no la causa, y su fortaleza nace del abandono que decidió enfrentar en soledad. Comparte este mensaje con el hombre que aún está atrapado en su propia ilusión. Y si tú ya despertaste, camina en silencio, con dignidad, con la verdad que no se negocia, no como un acto de venganza, sino como un acto de libertad. Porque la libertad no llega cuando alguien te escoge, llega cuando tú te eliges.